ese histórico en Venezuela. Trabajo arriesgó su vida. Los testimonios y opiniones emitidos en este espacio representan únicamente el punto de vista de los entrevistados, quienes dan fe de la autenticidad de los hechos. Y llegamos a ustedes gracias a Select Samsung. Frigilux, te regalamos tiempo. Banesco, con Banesco tienes la red más grande de remesadoras. Chocolate San Moritz, el placer del chocolate. Orca Chemicals, la protección que tus techos y paredes necesitan. Perfume Factory, calidad es nuestra esencia sin apariencia. Intilac, tu marca de confianza en higiene y cuidado íntimo, íntimamente confiable. Blue Medical Pharmaceutical, tu salud es con la cajita azul. Quo Vadis, agencia de viaje y turismo. Venezuela ha tenido exploradores, científicos y aventureros, pero Charles Brewer Carías pertenece a esa categoría que no se repite. No porque haya ido más lejos, sino porque entendió como pocos que este país todavía estaba por descubrirse a sí mismo. Sus expediciones por el macizo guayanés permitieron identificar plantas y animales nuevos, muchos de ellos endémicos, especies que solo existen en esta parte del planeta. Algunos llevan su nombre, otros quedaron registrados para siempre en la ciencia venezolana, igual que una cueva escondida en la piedra más antigua del país, que hoy también lo nombra. Cada hallazgo no fue un trofeo, fue una afirmación profunda de que Venezuela es grande, más compleja y mucho más antigua de lo que solemos imaginar. Es por eso que cuando se habla de compromiso real con la ciencia, con la naturaleza y con el país, es difícil pensar que una figura como él vuelva a repetirse. Bueno, mi señor Charles, es un privilegio estar en su casa, poder conversar con una persona de gran valor para los venezolanos y poder condensar, como le comentaba en una hora, ese gran propósito que usted ha tenido, no solamente por la investigación, sino por enaltecer cada área en el país como lo ha hecho a través del tiempo. Yo quisiera empezar hablando de ese joven de 15 años, ese joven que empezó a explorar una colina en el Valle de Caracas. Y mi primera pregunta tiene que ver con eso. ¿Qué parte de ese joven sigue viviendo dentro de usted? Bueno, muy interesante tu pregunta, porque para mí es un motivo de reflexión casi permanentemente. Eso fue a los 14 años, algo que cambió mi vida radicalmente. Hay otros momentos también sumamente importantes, sumamente son esquinas. Pero en ese caso, estaba yo cazando lagartijos con flecha. Era muy bueno en el arco. No tenía mucho éxito, pero sí era muy bueno. Por ejemplo, era capaz de tirar un fuerte, que ahora no hay, rodando, no del primer tiro, pero lo podía pegar por el canto a la flecha, con una flecha. Bueno, estaba ahí en un terreno baldío y vi unos pedazos como de teja. Yo los colecté sabiendo qué eran. ¿Cómo sabías qué eran? Y se los llevé a la Sociedad de Ciencias La Salle. Yo estaba en el Departamento de Arqueología y Antropología, dirigida por Alberto Méndez Arocha, y entonces, y por Pedro Yam. Esos pedazos de teja, de alguna construcción pretérita, los llevé y le dije, yo creo que esta es arqueología precolombina, en el terreno al lado de mi casa. Y así fue. Venga pues, efectivamente. Bueno, con tu experiencia, claro, mi experiencia era lavar todas las piezas arqueológicas que llegaban al departamento de arqueología, lavarlos con cepillo y jabón para que no estuvieran llenas de tierra. Dije, estos son unas piezas arqueológicas. Oye, no puede ser, vamos para allá. Bueno, con mi hermano Alan, el famosísimo abogado,
mis otros dos hermanos, Tony y Jimmy, excavamos y empezamos a excavar, pero quería que ustedes fueran. Entonces fueron Alberto Menéndez Arocha y fueron Pedro Yami. Empezamos una excavación, encontramos un yacimiento y se publicó primer yacimiento en el Valle de Caracas. ¡Wow! Eso, entonces Viti Méndez me decía, bueno, tú eres el científico. Se me quedó esa idea en la cabeza. Y desde entonces fui empecinado por estar encontrando cosas. Y toda mi vida he encontrado cosas, por todas partes que me he movido. Cuatro años después, cuando fui a una expedición para buscar las formas de pesca en la isla de Margarita y en la península de Araya, las nazas eran hechas de bambú. Los mecates eran tejidos de fibra de coco y las grandes mallas eran tejidas a mano. Entonces yo hice la fotografía y eso me permitió entender una cantidad enorme de cosas y el valor que tenía mi fotografía, porque hice toda la fotografía. Después de aquel descubrimiento al lado de mi casa, me fui interno, no me llevaron, no me mandaron interno, a un colegio que en la entrada tenía un letrero que decía, esto no es un reformatorio, es una prolongación del hogar. Y era algo muy fuerte, un colegio jesuita en Mérida. Allí pienso yo que cambió mi vida para siempre, porque empecé a subir todas esas montañas. Mis amigos, los fines de semana, salían que si para la vuelta de Lola, se caían a palos, llegaban a las 5 de la tarde, rascados a la misa. Tenemos 16 años. Lo veo ahora con una perspectiva y digo, pero qué barbaridad. Yo todavía hoy día no tomo absolutamente nada, ni cerveza. Y aquella gente se caía a palos entonces. Entonces yo decía, no, hombre, puede ser muy duro. Y empecé a subir todos los páramos y todos los picos nevados y tuve la oportunidad maravillosa de poder apreciar los grandes glaciares que habían entonces y que pensamos eran eternos, glaciares eternos. O sea, no había nada que los parara, era de tal magnitud. Eso en esa parte juvenil, infantil. ¿De dónde viene justamente ese impulso suyo de ir siempre más allá? ¿Ok? Porque usted ha dedicado toda su vida a la curiosidad. ¿Dónde siente que nace ese impulso que lo lleva siempre a ir a buscar nuevos senderos? La pregunta tuya es un laberinto, pero tengo que echar para atrás porque yo no tengo la culpa. No tengo la culpa. Me recuerdo que voy a hacer en dos fases. Me recuerdo que mi mamá viajó a Europa en un vuelo, en un viaje que me gané por haber concluido mi estudio de odontología como el mejor estudiante de la carrera. Y estando en Europa, mi mamá se preocupó porque yo estaba interesado en ingresar al Instituto Pasteur, estaba interesado en tocar piano, estaba interesado en los conciertos. Y dice, pues si eres odontólogo ya, su papá es odontólogo, que venga a trabajar. Entonces fue allá y me llevó a la clínica de López Ibor para ver qué tenía yo en la cabeza. Y él dijo, su hijo está cableado, diríamos hoy, diferente. Se va a interesar en todo. Tiene múltiples capacidades, no se preocupe. Mi mamá feliz me trajo de regreso. Pero cuando estaba pequeño, ese era el paréntesis, yo me recuerdo, y tendría 4 años, porque vivía ahí donde estaba 4 años, y habían hormigas en el piso, en el patio, un patio de cemento. Me recuerdo el olor y el sabor de las hormigas. Y eso tiene referencia mucho después.
Recuerdo ese olor de las hormigas y el sabor. Y hacía una línea de saliva para ver si las hormigas que iban en línea podían pasar o se esquivaban. Tenía 4 años. Wow. Eso es lo que yo me recuerdo de esa primera impresión. A partir de entonces, aquí en el patio encontramos una rana nueva para el mundo. Y César Barrios la clasificó. Entonces, esa impresión permanente de estar buscando y encontrando es una cosa que me es inherente. ¿Qué le reveló a usted que su vida no iba a ser común, que su vida iba a estar dedicada a la investigación perenne? ¿Qué se le revela? ¿Cómo lo afianza? Yo pienso que eso lo estás diciendo tú ahora. Para mí, y no me choca, sino me sorprende. Yo nunca estuve encadenado a nada ni a la investigación. Yo simplemente voy siguiendo lo que voy sintiendo. Estoy viendo detrás de ti una mata de cacao. En ese momento me distraigo. Y todas esas cosas son las que me llenan, estar distraído permanentemente, estar en un viaje constante. Esa manera de ver las cosas y de querer estudiarlas y querer saberlas todas y saber todo como una enciclopedia no es un bien, como tú lo presentas, es un mal, porque no se termina nunca. Es así, es Entonces, insaciable. estoy todo el tiempo permanente. Y te voy a enseñar un mapa que inventé. Este mapa me permitió entender una zona extraordinaria que conozco como la palma de mi mano, que son los tepuyes de Venezuela. Hacer ese mapa en perspectiva aérea con la realidad aumentada me permitió entender la forma del área. Y esos mapas los hice antes en barro, para sentir en las manos cómo son las formas y por dónde puedo pasar. Entonces, esos mapas, estoy muy orgulloso porque es un trabajo que acabo de terminar y que se me ocurrió y que inventé y que es un dibujo propio. La arqueología nos habla del pasado humano, ¿no? A lo largo de sus exploraciones, ¿qué objeto, qué símbolo o qué rastro antiguo lo ha sorprendido o le haya cambiado de manera de entender la historia del país? ¿Qué ha tocado, qué ha palpado y que le da una dimensión completa de la historia de Venezuela? Algo que cambió mi vida para siempre. Cambió mi vida, mi manera de ser, de pensar, de entender, de hablar, de relacionarme. Y eso fue, lo he dicho en algunas entrevistas, pero esta entrevista va a ser especialmente importante, porque creo que su programa es especialmente importante e interesante, de acuerdo a lo que dice mi hija Karen. Estaba yo graduado de odontólogo, había regresado de Europa, de 3 meses que estuve en Europa, que no fue nada sino para entender que mi cultura era algo superior. Y entonces estaba en una conferencia que daba un misionero, Daniel de Barandiarán, que después resulta ser un filósofo. Y Daniel de Barandiarán me dice, acabo de entrar en contacto con un grupo humano, con una tribu que salió de su escondite de 200 años y yo me siento obligado a ayudarlos y necesito un odontólogo. Eso fue el primer paso para una experiencia de vida y de por vida. ¿Cómo de vida y de por vida? Fui allá como un odontólogo, no era pasantía ni nada de eso, en lo que fui a ayudar a un misionero. Y me encontré con un grupo de hombres 2 veces más pesados que yo, tan altos o más altos que yo,
un hombre formidable. No que son unos indiecitos, no. Son unos especímenes magnos y con una fortaleza imposible. Yo me jactaba de todo y la única manera como yo podía sobresalir era nadando bajo el agua con ellos, que son excelentes nadadores. Pero yo era de nivel internacional, o sea que me salvaba con eso y todo lo demás estaba raspado. Y llegó un día uno de estos hombres que se llama Gervasio. Me dijo, ya hablaba la lengua. Hablo la lengua como estoy hablando contigo. Me dijo, tú sabes muchas cosas. Y por eso quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo puedo hacer una olla de aluminio? Riña es el nombre de la olla. Bueno, aquí hay bauxita. Y si tuviéramos unas baterías como las de la linterna, pero muy grandes, podríamos hacer el aluminio. ¿Y por qué no reunimos todas las baterías y tratamos de lograr? No se puede. Y dime una cosa. ¿Cómo se siembran las caraotas? Yo no sé. Dime, ¿tú sabes hacer tu hamaca? ¿La sabes tejer? Para ver, porque estás durmiendo en hamaca. No sé. Yo quisiera guardar unas sardinas en latas. ¿Cómo se hace? Bueno, se necesita calentar mucho la sardina en la lata y taparla. ¿Y cómo lo hacemos? Nosotros guardamos los pescados porque los salamos con una ceniza que sacamos de una palma y al fuego. La ponemos a secar y así podemos hacer los pescados y guardar los pescados. Fíjate. Vamos a remeneana. Ve tú. Tú no sabes hacer tu cama. No sabes sembrar tu comida. No sabes guardar tu comida. No sabes hacer las ollas. Para mí tú no sabes nada. Y de ahora en adelante no te puedes reunir con los hombres, sino con los niños. Porque eres para nosotros como un niño. Mire qué cuacamote. Eres para nosotros como un niño. Vas a trabajar espantando a los perros para que no molesten a las gallinas, echándole bareque a las paredes y con los niños jugar, pero no con los hombres. Tú no sabes trabajar con el hacha, no sabes construir los barcos, no sabes absolutamente nada de los hombres y si quieres quedarte un tiempo en la comunidad, tienes que empezar a ser hombre. Soto es ser hombre. Quiere decir ser capaz de hacer todo. Y entonces entendí que hacer las cosas te hacía dueño de ellas. Y eras dueño, se llama huesoma, todo lo que tú haces. Los tejidos, los conucos, los barcos, todo esto son huesoma. Tiriyoma. Lo que tú haces con tu trabajo, tiriyoma. Pero huesoma es lo que tú compras. Un machete, un cuchillo, un hacha, una lima. Pero eso no es tuyo. Eso es de la comunidad. Tú no lo hiciste. Y para ser soto, tienes que saber hacer todo. Y de ese momento en adelante me cambió la idea de ver las cosas y empecé a fabricar todo lo que necesitaba. Hoy día fabrico cuchillos, fabrico carteras de cuero, fabrico fundas para los cuchillos, prácticamente todo lo que necesitara y que podía enseñarle a otros lo hago permanentemente. Hago mapas
Estamos hablando desde el punto de vista del aprendizaje, pero yo quiero hablar sobre el espíritu de Bueno, las voy a culturas esa parte. indígenas. ¿Qué le dejó mi señor Charles? Yo no sabía realmente qué me había dejado. Esa experiencia tan fuerte que fue trabajar como un niño espantando a los perros hasta llegar a ser un soto y hablar la lengua. Eso era, digamos, el molde. ¿Cuándo supe yo que había cambiado realmente? Un día que mi hijo Charles, que me ha acompañado a las expediciones más importantes y donde hay que tener una persona muy aguerrida, me dijo, él era un muchacho, y me dijo, papá, todas esas historias son magníficas, maravillosas. ¿Cuándo regresaste? Esa pregunta, ¿cuándo regresaste? Me dio una manera de ver mi vida de otra forma. La respuesta era muy sencilla. Días, meses, el año. Entonces le di cuenta, mira papá, no regresé más nunca. No he regresado. Mi cabeza, mi manera de pensar, mi lenguaje, mi manera de entender las cosas cambió totalmente. En ese momento me di cuenta que había cambiado mi perspectiva, mi manera de ver las cosas, era totalmente distinta a la gente que me acompaña hoy día. ¿Qué escena o recuerdo de la selva, sobre todo esa experiencia, guarda como algo sagrado, como algo trascendental, imposible de olvidar, señor Charles? Te voy a dar dos cosas. Hay una que, en el momento que estás hablando, empiezo a recordarme de una cosa que yo, que no soy creyente, es como un chiste. Y fue cuando pude ver una razón que no es de este mundo y que son los espíritus que cuidan la selva. Digo yo que es como un chiste porque hoy lo tomo como un chiste. Pero eso realmente me dio una patada. Iba por el río, veníamos de una pesca de barbasco. Y entonces veo ahí en el borde del río, como a 100 metros, un amigo mío, José. Yo lo saludo. No, vámonos. Pero si ahí está José. No, seguimos. Entonces seguimos andando. Digo, pero si estaba ahí. No, ese no es José, ese es un suamo. Un suamo. Un protector de la selva, sí. Navegamos un par de horas más y llegamos al poblado. Y José estaba en el muelle. Eso no cambió mi manera de ver las cosas, pero fue un impacto en mi manera de ser, como tú me preguntaste. La otra fue en una visita que tuve de Germán, uno de los líderes del pueblo, que me dijo, ¿cómo has estado? Y yo me le fui derecho y le pregunté, ¿tú sabes tocar la flauta hichu? No. Yo sí. ¿Tú sabes tocar las melodías? Yemisajoto, Tarecuarodi. No. O sea, las cejas es una melodía, las mujeres están bravas es otra melodía. No. Yo sé fabricar la flauta. Es una flauta pentatónica, no octatónica como la nuestra. Y la música es totalmente distinta a lo que tú estás acostumbrado a oír. Aprendí la música, aprendí a fabricar el instrumento y a tocarlo. Y se me quedó viendo y se le aguaron los ojos. Me dijo, Amara Munchada Sotorúa, ahora eres tú un hombre verdadero. Miércoles, eso fue como una condecoración.
¿Qué es para usted, señor Charles, el Cerro Autana? ¿Qué magia habita en el Cerro Autana? ¿Cómo lo describe? ¿Cuál es su Bueno, el Cerro Autana interpretación? se puede ver de varias maneras: geológica, espeleológica, de biodiversidad, de mística. Empezamos por la primera. Los Pierroa no tienen nada de mística en el Cerro Autana. Eso no existe, eso es mentira. Es simplemente una manera para poder cobrar y llevar turistas cerca. Eso no existe, no existe tal cosa como un monumento, El árbol de la vida. Machamama, el árbol de la vida, nada de eso existe, porque tampoco es el árbol de la vida. Es el sitio por donde pasó una aymara cuando el árbol ese, que era un árbol que tenía todos los frutos del mundo, se cayó. Él no es el árbol de la vida, ahí estuvo el árbol de la vida. Ese se cayó y quedó ese tocón, o Huajaricuahuay se llama. Ese tocón de la Autana es Huajaricuahuay. Eso desde el punto de vista místico o tradicional. Desde el punto de vista geológico, Cruchen en 1948, con el rey de Bélgica, que hicieron una expedición por ahí, dijo, como habría dicho Humboldt, y dijo, y lo refiere 8 veces en su libro, que el Duida es una montaña de granito y que es un volcán. La expedición de Cruchen dijo que era de granito en la Autana, que los agujeros que tenía arriba, que los estudié con Harry Gibson, con Héctor Lemoine volando alrededor muchísimo, era producido por el viento, era eólico. Por lo tanto, la cueva era una cueva de viento en la cumbre de una montaña que resultó ser arenisca, no granito. Eso desde el punto de vista geológico. Desde el punto de vista espeleológico, en 1970 intenté escalar el Autana y llegar a su base en el mes de julio. Toda la zona estaba anegada y tuvimos que hacer un campamento sobre el agua, que es muy desagradable. Se te moja el mosquitero, se te moja la hamaca, un desastre. Fue un fracaso. Y en el camino de regreso de esa expedición, años 70, Semana Santa, se ahogó mi mejor amigo en el raudal caldero de Río Sipapo. Porque otros 2 amigos le dijeron, no te preocupes, nos tiramos por el raudal y nosotros te ayudamos. Se ahogó él y se han podido ahogar los 3. Chomín Vizcarret Molina, de los Andes, un escalador extraordinario y gran amigo mío. Bueno, esa es la parte trágica. La parte del descubrimiento en la Autana fue que con Codesur yo le dije, caramba, yo puedo llegar a las cuevas de la Autana y queremos saber qué es. Vino conmigo un geólogo, Pablo Colbé, claro, obviamente que no bajó. Vino una persona del National Geographic Society, mi primo Roberto Ruher. Entre los 3 decidimos bajar y David Knott, un escalador irlandés de primer orden, que era muy amigo mío. Vamos a entrar en las cuevas de la Autana. Y en un descenso que hicimos, que pensábamos que iba a durar un par de horas, duró 2 días bajando, sin agua. Por lo tanto, llegamos a las cuevas de la Autana y pensaba yo que ahí había habido un refugio de indígenas pretéritos, de los mismos indígenas que vivieron en Manoa, el sitio del lago Parima, donde vive el príncipe dorado. La ciudad de Manoa en el lago Parima, por lo tanto ahí también habría esa gente. Y fue Antonio de Río que llegando cerca de esa, y un padre después, en el año 1772, que dijo, ahí se podría hacer un refugio para ver desde lejos. Yo pensé entonces que había allí una comunidad, resto arqueológico dentro de la cueva, o por lo menos huevos de pterosauros, de los reptiles voladores, porque esa pieza, esa montaña magnífica que es el Autana, podía haber albergado esos grandes pájaros
del Cretácico, hace 100 millones de años, sin problema. El geólogo tomó unas muestras. Encontramos dentro de la cueva, dentro de la caverna, cantos rodados. ¿Qué es eso? Cantos rodados. Piedras redondeadas por el paso de la corriente de agua. A 1300 metros de altura, cantos rodados. Pues sí, había pasado por ahí un río que ahora está a 1300 metros de altura y que antes era a un nivel en que podía correr ese río. Esos cantos rodados eran esas piedras, por lo tanto no era de origen eólico, no era de origen del aire, sino de agua corriente. Orca Química, protección para tus techos y paredes. Hablemos sobre las cimas del Sarisariñama, ¿no? Únicas en el mundo. ¿Qué encontró allí que cambió la forma de entender ese lugar? Claro, ahí tuve otro cambio importante. La cima del Sarisariñama, cima con S, quiere decir oquedad, profundidad. Está la cima del Barro en México, la cima de las Golondrinas en México. Hay varias cimas en Asia, pero esta es la cima más grande y extensa del mundo. Volamos sobre esa cima con Héctor Lebois, y más con Luis Armando Roche y con Harry Gibson. La primera vez que se vio la cima fue una de las expediciones que hice a Canaracuni, donde montó la misión Daniel Barandiarán en la segunda misión. En un vuelo que hicimos con Hans Neumann y una fotógrafa muy famosa que en este momento se me escapa el nombre, tuvimos la oportunidad de ver por primera vez la cima. Recuerda que en ese momento no hay geoposicionadores, no hay guías que no sean referencias visuales de lo que vas viendo. Y pudimos ubicar por primera vez dónde se encontraba la cima de Sarisariñama, esa depresión. Indudablemente, ¿qué tamaño tiene? No podemos saber, la escala no te lo permite. Pero hicimos volar un avión y lo fotografiamos y comparamos el ancho del avión, tanto tiene de ala, 10 metros, y entonces tantas veces, sabemos que tiene 350 metros de ancho en la boca. Esta es la cima más grande del mundo. Y la profundidad no sabemos. Entonces, junto con David Knott, mi hermano Jimmy y mi persona, decidimos bajar por primera vez dentro de la cima de Sarisariñama, de donde se decía que salían luces, que seguramente eran extraterrestres y que ahí tenían una base. Y también había unos suamos que vivían allí y que eran capaces de comerse a cualquiera, y los indígenas que me estaban ayudando, los yecuanas, los maquilitares de ese lugar de Canaracuni, se pusieron a llorar porque pensaban que yo iba a morir. Una cosa es tener esto como toda una mitología alrededor de un lugar que tú estás decidido a explorar, a riesgo de tu propia vida. A riesgo de tu propia vida, ¿por qué? Las cuerdas no son las que están ahorita. Los sistemas de descenso no son los que están ahorita. Y los de ascenso, los Yumar, tampoco. Por lo tanto, estamos inventando una suerte de escalada para llegar al fondo de esa cima, 350 metros. Y eso fue una experiencia enriquecedora de muchas formas. Yo estaba encargado de hacer las colecciones botánicas porque monté una expedición internacional con gente de la National Geographic, gente del Jardín Botánico de Kew, gente del Jardín Botánico de Nueva York, del Jardín Botánico de Missouri, del Jardín Botánico propio de acá, que trajimos a Julian Steinberg, que estaba en los Phelps capturando aves para ver qué aves había. Entonces todo esto era una expedición internacional en la cumbre
pero solamente pudimos bajar y podíamos bajar 3 personas. Ese descenso montamos una suerte de winche, con un capstán marino que mientras tú apretabas la cuerda, ella podía recoger la cuerda. Y todas las plantas de al fondo subieron de esa manera. Y las ranas que no colectamos resultarían ser nuevas para el mundo cuando años después hicimos una expedición con César Barrio Amorós, un herpetólogo de primera línea y gran amigo mío que vive ahora en Costa Rica. Bueno, en esa expedición permanecimos abajo y la primera noche empezó el misterio. Habíamos notado que las nubes que pasaban por arriba tenían un sentido al pasar sobre la boca. Pero el aire dentro de la cueva, dentro de la cima, era al revés. Las nubes pasaban así y el aire soplaba así. Indudablemente que trabajaba como el pico de una flauta. El aire pasando era atajado por el borde y la corriente de aire era al revés. Muy bien. No tenemos agua. Aquí no hay agua, no hay río. Oímos un ruido de un río. Vamos a tratar de alcanzarlo y empezamos a entrar por una roca hasta que no pudimos bajar más y no encontramos agua. ¿Cómo vamos a hacer? En 3 días estamos muertos. Ya estamos medio muertos por hacer, pero en 3 días estamos liquidados. Pero caen gotas de las paredes. Entonces pusimos una lona y ahí recogíamos el agua que caía de las paredes en gotas, porque la pared no es que está en la pared, sino está a 100 metros de la pared, porque es como un cono invertido. Esa es la característica de una cima con un cono de derrubio que se derrumbó en el centro. Por lo tanto, estamos separados de la pared, no tienes una cascadita, sino que el agua cae como una pequeña lluvia. Hicimos una lona y todos los días recogíamos ahí y llenamos los vasos de agua. Pero eso no es el misterio. El misterio es que esa primera noche oímos unos ruidos espantosos. Y eran unos ruidos de un animal que volaba de noche. Por lo tanto nos aplastamos contra el suelo y digo, no levantes la mano ni te muevas. No sabemos qué es. Pensábamos que era una suerte de pterosauro, de un animal prehistórico viviendo ahí. Obviamente que encontramos animales prehistóricos, pero eran como unos lagartijos. Esto es un animal muy extraño y los ruidos son espantosos. Unos ruidos que te ensordecían. Y el paso de los animales sentíamos la brisa. Y todo el tiempo. ¡Oh! Y el paso de los... Estábamos frente a una historia prehistórica del Jurassic Park actual. En la mañana nos levantamos y pudimos ver que había una grieta enorme en la pared y eran guácharos. Peces, pájaros guácharos, porque son muy grandes y por eso provocaban tal brisa. Y no había registro de guácharo fuera de la cueva del Guácharo. El primer registro de guácharo fuera de la cueva del Guácharo. Wow. En esa caverna. Después se encontraron en Roraima, etc. Pero no había manera de saber qué era eso. Esa es la entrada a Sarizariñama. Y la salida, no pudimos salir. La pared era a extraplomo, de manera que no podía subir. Yuma no había. Y entonces yo había traído y fabricado en España, y el papá de un amigo mío que se llama Luis Alberto Carnicero la trajo a mi casa y le pedí a Luis Armando Roche, el piloto y cineasta extraordinario que hizo una película sobre Sariñama, le pedimos que fuera a buscar a mi casa las escaleras Electrón, que son de este tamaño, 15 centímetros, que apenas te cabe el pie, para poder subir a la cumbre. Entonces trajeron y desplegaron esas escaleras para abajo por las cuales pudimos fríamente salir. Todo este problema, ese aislamiento de 6 días abajo sin poder salir, mientras llegaban las escaleras, tuvo un cambio muy fuerte en todos nosotros. Mi hermano Jimmy, en mí y en David. ¿Qué les pasó? Cuando logramos salir, era como un nacer otra vez. No por los peligros que habíamos vivido, sino que era de aquella oscuridad permanente
de aquella quietud permanente, sentir la brisa afuera y ver la luz, era como un parto, era volver a nacer. Y eso nos impactó muchísimo. Qué maravilla de metáfora. Usted también descubrió la cueva que lleva su nombre, ¿no? La más grande del mundo en roca cuarcita. ¿Quieres esa historia? ¿Por qué este tipo de cueva fue tan extraordinario, mi señor Charles? Hice la primera fotografía y estuve en la primera visita que se hizo a la Cueva del Fantasma, que es una grieta en la base del Tepuy Prada. Y saliendo de ahí, fuimos en línea recta hacia el campamento que teníamos en el río Güey, en la Sierra de Lema. Y en vez de bordear el Chimantá, que es gigantesco, si prendes un automóvil y corres a 100 kilómetros por hora, pasa casi 3/4 de hora sobre esa montaña corriendo en el automóvil. Bueno, pasamos sobre esa montaña, el Chimantá. No te voy a repetir las cumbres para que no diga que soy un pretencioso con mi memoria. Usted puede decir lo que quiera. Y entonces, estamos sobre el Churi-Tepuy, una de las 12 cumbres del Chimantá, que son Ruoda, Murey, Tirepón, Churi, Acopán, Amurí, Acparamán, Toronó, Abacaba, Apácaro, Puigma, Angacima y Caturán. Estamos sobre el Churi-Tepuy. Me dio la impresión de un puente de roca. Le pregunto al piloto del helicóptero, yo quisiera tomarle una foto de ese puente. Aquí hay muchos puentes. Y siguió. Hice un par de fotografías. Y siguió. Empecé a estudiar la fotografía y era un puente de roca. Un puente de roca, ¿de qué tamaño? Había unos arbolitos alrededor del puente, en la que sería el piso del puente. No tenía idea de la magnitud porque no tienes escala. El arbolito me permitió darle escala porque lo conocía muy bien. Y entonces sabía que la parte del follaje tenía como 1 metro de diámetro siempre. Y entonces en la fotografía utilicé el arbolito como escala, como escalímetro. Conté cuántos arbolitos cabían debajo del puente. Para tener idea cómo era el tamaño del puente, porque se me ocurrió, junto a un amigo llamado Federico Mayoral, que inventáramos un almuerzo japonés debajo del puente y conseguir a 12 otros amigos que pusieran el dinero para ir todos en el helicóptero a ese puente. Pues entonces conseguimos a Federico Mayoral, que ofreció la comida, conseguimos a los 12 amigos y nos fuimos a ver el puente. Acá el puente tenía 120 metros de luz, de espacio abierto. Y mi primo Matías, que era un ingeniero estructuralista, me dijo, no puede tener 120 metros porque no existe materia que aguante ese arco y se cae. Bueno, pero yo lo medí con la fotografía. Estás equivocado. Entonces hicimos finalmente la expedición para ir hasta el puente. Llegamos al puente con mi hijo Chayo en el primer vuelo de helicóptero. Tuvimos que caminarnos con una cantidad de grietas, cuidando de pisar unas bromelias gigantescas. Y entonces pudimos llegar hasta el puente, hasta debajo del puente. Debajo del puente que había un edificio de 40 pisos. Y escuchamos un sonido del otro lado. No te voy a contar, pero hacemos varios vuelos de traslado. No te voy a contar que el helicóptero no tenía espacio y se paró con un solo patín en una piedra. Y entonces mi hijo Charles y yo decidimos saltar del helicóptero, que teníamos las puertas abiertas, sin que se diera cuenta el piloto, porque no iba a aceptar que saltáramos fuera del helicóptero, nos metimos en la piedra y el piloto, que se llamaba Tuto, moviendo la cabeza enfurecido, se fue. Dijimos, bueno,
por lo menos aquí estamos. Pero la única persona que sabe dónde estamos somos tú, yo y el piloto del helicóptero. Y si le ocurre algo al piloto del helicóptero, nadie nos va a poder encontrar jamás. Bueno, llegamos finalmente y oímos el agua en el fondo allá. Federico Mayoral, que iba a preparar la comida japonesa, dijo, yo me voy a adelantar para ver el otro lado del puente. Caminó, se metió donde estaba el sonido del agua y regresa y me dice, el puente tiene como 50 metros de ancho. Pero encontré en el suelo unas estructuras que son como la acrópora, el género de corales que veíamos cuando nos sumergíamos y hacíamos pesca submarina. Acrópora palmata, Acrópora cervicornis, que están en el piso y crecen hacia arriba. Como toda esta zona fue antes hundida en el mar, posiblemente son fósiles prehistóricos de corales. Bueno, vamos a ir todos. Y tú viste que dices que y del otro lado del puente que hay, bueno, hay selva, porque yo solamente vi el reflejo arriba del otro lado del puente. Nos fuimos caminando, vimos los arbolitos, esos que un reportero dijo, son arbolitos marcianos. Y es la única persona que se acercó al origen. Digo, ¿dónde está el otro lado del puente? Yo veo esto sólido, esto es una caverna, esto no es un puente. Volteo para atrás y es un reflejo que hay de un lago que el sol a la hora que le entró reflejaba especular la luz en el techo. Por eso él creyó que había visto la luz del otro lado. Decidimos embarcarnos en una nueva idea, que estamos en una caverna, una cueva, y Alfredo Chacón dijo, vamos a votar, ¿qué nombre le ponemos? Le ponemos el nombre de Charles. Todos votaron positivo. Eduardo Wallis, cuyo papá estudió conmigo en Mérida, hizo excursiones conmigo. Estaba Alejandro Chumaceiro, que es un cartógrafo muy famoso. Estaba Alfredo Tovar, Alberto Tovar, estaba Luis Alberto Carnicero, estaba César Barrio Amorós, el especialista en las ranas, estaba Ricardo Guerrero, el especialista en mastozólogo, y estaba Francisco de Lacio, el botánico. Teníamos un equipo extraordinario de personas para estudiar la vegetación, para estudiar las ranas, y encontramos una caverna y empezamos a cavar, le pusimos el nombre pensando que era una caverna pequeña. Cuando empezamos a andar, encontramos que en vez de sentir claustrofobia por la oscuridad, sentíamos un mareo, sentíamos una inestabilidad. La luz no alumbraba el techo, la luz no alumbraba las paredes. Era tan distante todo que te generaba una angustia que no era la claustrofobia, sino opuesto. Solamente podíamos ver el sitio por donde íbamos caminando. Las linternas no eran apropiadas, no teníamos equipo apropiado. Empezamos a caminar y a las 8 horas de caminar le dije, vámonos de regreso porque el que se muera uno de nosotros es el próximo paso. Nos regresamos todos, entramos en contacto con unos checos que en el mismo momento habían descubierto una cueva en Roraima que llamaron Ojos de Cristal, porque había huecos que tenían llenos de cristalitos, como también lo encontramos acá. Y entonces esa cueva Ojos de Cristal, decían ellos que era la más grande del mundo, y les escribí. Branislav Smida, nosotros creemos que hemos encontrado una cueva más grande que la más grande del mundo. ¿En dónde? En el Chimantá. No me contestan. Ahí tengo el libro, lo podemos ver. Entonces pasa un tiempo, no me contestan. Le escribo, ¿ustedes recibieron mi mensaje? Sí, recibimos su mensaje. ¿Quién es usted? Bueno, mi nombre es Charles Brewer. Espérate un momentico. Branislav Smida
habla inmediatamente con Marek Audi y me dice, estamos allá el viernes. Esa misma semana vinieron y fueron conmigo a la cueva y empezamos a medirla con ellos, que eran los presidentes de la Sociedad Espeleológica de Croacia y el presidente de la Sociedad Espeleológica Checa. O sea, el tope del mundo en el lugar del Karst, donde se inició las expediciones espeleológicas en el mundo. Ellos eran los principales. Y fuimos así recorriendo espacios, y espacios tan grandes que son de los más grandes del mundo. A un espacio de eso le puse el nombre de Karen y Fanny. Un espacio que una avioneta, si fuera el piso liso, puede aterrizar, levantar y aterrizar. Un espacio tan grande que la pirámide de Kukulcán cabría dentro sin ningún problema. Un espacio tan grande que todo el edificio, por ejemplo, la torre esta, el Cubo Negro, entra dentro holgadamente. Estábamos en un espacio enorme, gigantesco. Y así encontramos varios espacios gigantescos. Un lago maravilloso que le pusimos el lago Chayo, el nombre de mi hijo Charles, porque fue lo único que pudo caminar y llegar al otro lado sin caer al agua. El agua es helada. Estamos a 13 grados y a 2.400 metros de altura. Señor Charles, ¿cuál es el hallazgo más sorprendente hasta ahora? El hallazgo que más significado le haya traído. Puede ser de importancia espiritual, puede ser... Eso es una bombita. El hallazgo más importante, además de esta caverna, que es en un resumen que estoy haciendo sobre los epónimos, plantas y animales que han sido nombrados a mi nombre. Para mi esposa Fanny, para mis amigos y mi familia, estoy haciendo un librito de 100 páginas sobre los epónimos. El primer epónimo que pongo es la cueva. El segundo epónimo, la brucaria, que es un género de la bromelia, que ya tiene 7 especies bajo su control. Pero la cosa más importante después de la entrada a la cueva son 2 cosas. Una, encontramos que había en la caverna unas fisuras, unos huecos, como del diámetro de un lápiz mongol. Y esos huecos en la roca cuarcita. La roca cuarcita, tú agarras un cuchillo y lo haces así y lo rayas como si fuera nada. Rayas al vidrio, de una dureza igual al vidrio en la escala de Mohs. Algo durísimo. Estaban esos huecos. Esos huecos estaban referidos a la boca de la cueva. Uh-huh. Y a la boca de la cueva a las 3 de la tarde. Y esos huecos eran hechos por la luz que pasaba por ahí a las 3 de la tarde y más nada. Wow. Ni antes ni después, sino en ese momento. Se cree que el agua y en el hace fondo eso. de esos huecos habían plantas, habían algas, había un musgo, había un bioma completo allá adentro. Joyce Lundberg, una espeleóloga muy importante y química de la Universidad de Quebec, dijo, esto es un photocarring, es la perforación de la roca debido a la luz. A la luz y a esas algas que están digeriendo la roca con su anhídrido carbónico. Eso fue muy importante. Pero lo más importante, los arbolitos. ¿Qué son estos arbolitos? Los espeleotemas, tú que has estado en cavernas, sabes que son las estalactitas y las estalagmitas. Las gotas, tic, 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 hasta que hacen columnas dentro de la cueva. Estalagmitas y estalactitas y estalagmitas. Hechas por el agua, que disuelve la roca calcárea y hace eso. Aquí no habían gotas de agua y surgían del piso formas arborescentes que se ramificaban. Uno de mis compañeros dijo, esos son gotas que caen sobre cada uno de estos lugares. Oh, chico, ¿qué te pasa? El techo está a 40 metros. Aquí no hay ningún agua cayendo, esto está seco. Y esto se está formando como un árbol.
tiene unas divisiones permanentes. Esto está vivo. Esto no es un espeleotema. Esto vamos a llamarlo bioespeleotema. Y de ese momento en adelante aparece el nombre. Estas son cosas vivas. ¿Qué son? ¿Cómo son? Bueno, hay varias formas. Hay una forma de como grandes hongos. Hay otra forma que son como helados. Hay otra forma que son como soldados. Y así hay otra forma que son como riñones. Y así le fuimos poniendo nombres a cada forma que ocurría en lugares diferentes de la caverna. Y yo creo que están vivos, seguramente. No tengo otra explicación para esa dendrología que tiene. De los más de 30 tepuyes que usted ha explorado, señor Charles, ¿cuál es para usted el que más o cuál lo dejó más desconcertado como investigador? Por su belleza, por lo extraño que luce, indudablemente que el Autana es extraordinario, por la caverna que la atraviesa de lado a lado como el ojo de una aguja. Y eso lo atravesó un pez aymara. Esa es la leyenda. Entonces no es la Pachamama ni nada de eso. La leyenda original, grabada en 1970, es eso. Un pez que quedó atrapado porque ese árbol cayó, el árbol ese de la vida cayó, quedaron atrapados en un dique y ya atravesó por ahí. Pero bueno, en variedad, indudablemente que estimo que el chimantá es lo más variado en biodiversidad y en endemismo. Claro que el Roraima es magnífico porque es el primero que se sube y se encuentra en la Helianthera nutans, la encuentra Schomburg, pero no arriba, la encuentra abajo. Y después arriba encontramos la Oreofrinera que tú conoces, Quelchi, en honor a Quelch, que en 1884 hace las primeras colecciones importantes de ranas ahí. Pero el que más me impresiona indudablemente en su biodiversidad y su magnitud es el chimantá. Y el que yo quiero ir me impresiona más aún, el duida. El duida es más grande que el chimantá y el aullantepui juntos. Está en el centro de Amazonas. Ya yo he estado ahí en 2 oportunidades y ahí encontré la brucaria. Pero está lleno de especies nuevas. Y justamente quería hablarlo. ¿Qué plantas y qué especies existen en esos tepuyes que no hay en otra parte del planeta? Yo sé que son innumerables. Muy buena. Pero yo sé que son innumerables. Pero, por ejemplo, ¿cuáles son los más importantes y significativos para usted? Las estegolepis. ¿Qué es? De las rapateáceas. Es una planta que crece como si fuera un abanico y es única de las cumbres de los tepuyes. La más notable y más extraordinaria son las heliánforas. Heliánfora quiere decir jarra de los pantanos. Son plantas carnívoras, insectívoras, que están en esas cumbres y que tienen mecanismos para atraer y ahogar a los insectos en un fitotelma, en un agua que ellos guardan adentro. Pero eso es interesantísimo, porque en 1970, acompañado por Julian Steinberg y Dunsterville, que era el director CEO de la Shell Petroleum, era un dibujante de orquídeas que publicó trabajos maravillosos, y con ellos dos fuimos a la cumbre del Cerro de la Neblina en la frontera con Brasil, invitados por la Comisión de Frontera. No había geoposicionadores, no había manera de conocer las coordenadas, sino viendo de noche el paso de las estrellas. Una cosa que ahorita se considera, no habría los técnicos, es imposible. Había astrónomos, George Panchenko era el astrónomo entonces. Y entonces me senté a contemplar aquellas plantas bellísimas, de colores extraordinarios, con una pequeña tapita cercana, que era una planta carnívora que se había descrito en 1848, pero más nada, existe esta cosa porque la encuentra Schomburg en 1838 y Bentham la clasifica del Kew Garden. ¿Pero qué era eso? Tenía un ápice rojo. Pero ¿cómo atrae los mosquitos? Nadie lo había descrito.
Y yo veo que los mosquitos se acercan al ápice rojo, a la punta de la hoja que está entorchada como un cucurucho, como una barquilla. Y esa barquilla, ese ápice rojo atraía a los insectos. ¿Cómo? Por el color rojo. ¿Y qué más? Me recordé lo primero que te dije, el olor de las hormigas molidas y el sabor a miel. El sabor a miel, el olor de las hormigas, el color rojo atraía a los zancudos. Ay, ¿cómo los atrapa? Si la planta es inmóvil, no se tranca como la diorea. Me senté a esperar, observar. 6 horas, a ver qué ocurría, hasta la noche. Venían los zancudos porque tienen zancos, son los grandes. Los pequeños son mosquitos. Qué belleza. Para que aprendan la diferencia. Maravilloso, gracias. Esos zancudos intentaban tomar el néctar que había ahí, gotas de néctar, y en aquello había lucha a las 6 de la tarde, a las 5:30 había lucha entre la cantidad de zancudos que venían, y toda aquella valle estaba cubierto de plantas de estas, entre otras plantas como las rapateáceas, las estegolepis y estas plantas. Pero entonces me puse a ver con atención que esa lucha entre ellos hacía que algunos se enredaran con los pelos que tenía hacia abajo en la copa y algunos caían dentro del agua. Y los zancudos caían dentro del agua. Coño, pero ¿y esa agua cómo se mantiene ahí? Y la lluvia, van a sacar los zancudos el alimento. Entonces agarraba con un vaso en los siguientes días y le echaba agua y el agua siempre llegaba al mismo nivel. Si el agua no salía por el borde de la planta, por una rendija que tenía, no salía, sino que el agua salía por algún agujero que estaba más abajo. Pero ¿cómo veo el agujero? En una zona que es neblinosa y que está lloviendo y que te moja. ¿Cuál es el agujero por donde sale el agua? No podía entenderlo. Agarré y le pedí al dibujante Donserville que me diera unas gotas de su tinta. Puse agua, le puse tinta, se puso oscura, negra, y se la eché. Y pude ver hasta qué nivel llegaba el agua. Y el agua llegaba a un nivel por debajo del agujero por donde salía el agua. Era otro gran problema que tuve que resolver ahí. Encontré que alrededor del agujero había un pincel que por capilaridad sacaba el agua y por vasos comunicantes lo sacaba por fuera. Y entonces de esa manera los insectos no podrían salir ni por ese agujerito porque estaba protegido por ese pincel, ni subir hacia arriba porque estaba lleno de pelos inversos. Y así hice una descripción que es la primera descripción que se hace de una planta carnívora, y por esa razón en Inglaterra están sacando 2 grandes volúmenes donde me pidieron que describiera el descubrimiento de las plantas carnívoras, siendo yo la primera persona que los vio. ¿Hay algún animal o algún insecto que le haya llamado profundamente la atención? Bueno, he encontrado y visto cantidad de insectos con comportamientos todos distintos. Hemos tenido a bordo entomólogos lo suficiente. Están Jure Marmels, que encontró un caballito del diablo que le puso mi nombre en la expedición de Neblina. Y encontramos ahora en el Petare Tepuy, que fui con mi hija, un coquito pequeñito que ataca las flores de la heliánfora y que es especie nueva y no se colectó. Okay. Ahí está esperando a alguien que lo colecte. Pero de ranas, César Barrio Amoró y Osvaldo Fuente han nombrado ranas a mi nombre, una encontrada en la cumbre de la Lautana, Stefania Brewery, en la cumbre de la Lautana, y otra Anomaloglossus Brewery, que fue encontrado, que yo lo encontré también en la cueva de Aprada, llamada una grieta que hay ahí, que se llama la Cueva del Fantasma, cuya fotografía que yo hice es la que lo dio a conocer. O sea, eso, animales monstruosos, el pequeño coquito ese,
hemos encontrado ese alacrán gigantesco, Wow, qué belleza. escorpión gigantesco, y dentro de la cueva del Chimantá, nadando en el agua y por debajo del agua, un grillo muy grande que mi hijo John lo muestra en la mano, y ese grillo muy grande, Hydroluthos brueri, nueva especie para el mundo y nuevo género, Hydroluthos, caminaba por debajo del agua y estimo, como no hay algas porque es la oscuridad absoluta, Ajá. se alimenta de animales que hay ahí, como los alacranes que encontramos, nuevas especies también. Señor Charles, después de recorrer este país como pocos, ¿cuál es el lugar más impresionante de Venezuela para usted? De Venezuela. Sí. Para mí, indudablemente, debido a su biodiversidad, a su endemismo. ¿Qué quiere decir? Endemismo es que los organismos que están ahí solamente en el mundo entero crecen ahí. En biodiversidad, la cantidad de especies distintas de unas mismas formas, como las ranas, por ejemplo, que han estado cambiando, han estado evolucionando de la manera darwiniana y están ahorita apareciendo especies nuevas de plantas, especies nuevas de ranas, especies nuevas de lo que se te ocurra, están ocurriendo en este momento. ¿Y en qué lugar es ese de Venezuela? Todos los tepuyes. Todos los tepuyes. Sí. Es Por decir, ejemplo, yo quisiera una expedición, hacer y organizar una expedición al Duida para darle a conocer al mundo la riqueza de estos lugares que son todavía desconocidos para el mundo y para Venezuela, obviamente. es decir, que el lugar más impresionante de Venezuela para usted son los tepuyes. Obviamente, Listo. porque allí ocurre la mayor biodiversidad, el mayor endemismo. O sea, las cosas únicas que queremos ver no están en los llanos, ni en el Amazonas, ni en la Orinoquia, sino están en las cumbres de los tepuyes. En un lugar que se conoce como el Pantepuy. Okay. ¿Qué quiere decir el Pantepuy? Los tepuyes por encima de 1500 metros. Maravilloso. Gracias, señor Charles, por este tiempo de conversar. Nos quedaron muchos temas por ahí pendientes, pero lo importante es que nos llevamos ese centro de su entusiasmo por la vida y por darle al venezolano mayor información de lo que usted ha hecho por tanto tiempo. Esto no es toda su historia. Es apenas una parte de la vida de un venezolano difícil de repetir. Tal vez no en los próximos años, tal vez no en mucho tiempo, porque no es común encontrar a alguien con este nivel de compromiso con su país. Hoy, Charles Brewer Carías sigue explorando, sigue aprendiendo y sigue preguntándose muchas cosas. No desde la nostalgia, sino desde la convicción de que Venezuela todavía tiene mucho por revelar y mucho por amar. Brewer Carías sigue buscando formas para que el venezolano vuelva a mirar su territorio con asombro, con respeto y con orgullo. Porque mientras haya alguien dispuesto a explicar el país como él, para entenderlo, Venezuela va a seguir teniendo motivos para enamorarse de sí misma. Gracias, maestro. Y llegamos a ustedes gracias a Select Samsung. Frigilux, te regalamos tiempo. Banesco, con Banesco tienes la red más grande de remesadoras. Chocolate San Moritz, el placer del chocolate. Orca Chemicals, la protección que tus techos y paredes necesitan. Perfume Factory, calidad es nuestra esencia sin apariencia. Intilac, tu marca de confianza en higiene y cuidado íntimo, íntimamente confiable. Blue Medical Pharmaceutical, tu salud es con la cajita azul. Quo Vadis, agencia de viaje y turismo.